Advertencia. Todos y cada uno de los sitios en este recorrido son reales y se les puede ubicar con precisión en cualquier aplicación de geolocalización como Google Maps. Lugares ilocalizables como la casona del niño Fidel, supuestamente ubicada en la colonia Roma, o la cabaña maldita, escondida en lo más profundo de los terrenos conocidos como la casa de la tía Toña en Chapultepec, quedaron descartados. Inmuebles con falsa fama de embrujados también fueron excluidos de la guía, como la Casa de las Brujas en Plaza Río de Janeiro de la colonia Roma Norte, que era más un templo de curación de la afamada Pachita, o la Casa Negra de la Roma, ubicada en Álvaro Obregón, también en la colonia Roma Norte, y donde, por las noches, se pone un famoso puesto de tacos. Aunque en algunos casos se encuentren abandonados, todos estos lugares son de propiedad privada, y este video no pretende de ningún modo alentar la invasión de ninguno de estos espacios. El miedo mismo, MX, no se hace responsable de las consecuencias legales, paranormales y o parapsicológicas que se puedan contraer al visitar estos sitios. El miedo mismo, MX, presenta la guía de Rapatustra de los 7 lugares más embrujados en la Ciudad de México, volumen 1. 7. La Moira, Avenida José Vasconcelos, número 125, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. Quizá la casa embrujada más famosa de la Ciudad de México. Podría ser redundante hablar de la macabra leyenda que se cuenta del inmueble y que, supuestamente, sucedió en la década de los 70. Un niño de 8 años entró a la casa y presenció una serie de espantosos eventos sobrenaturales que le persiguieron toda su vida. El recuerdo de un niño ahorcado, colgado del techo de una de las habitaciones de la planta alta que, con una voz espectral, le llamaba por su nombre y le pedía que lo acompañara. Lo atormentó por años y lo hizo obsesionarse con la casa y el fantasma que había visto. Una noche, un impulso misterioso e inexplicable lo llevó a entrar de nuevo a la casa. La Moira nunca más lo dejó salir. Lo encontraron pasados varios días, ahorcado, colgado del techo de la misma habitación en la planta alta donde, años atrás, había visto al espectro que le pedía que lo acompañara. Las autoridades no esclarecieron si se trató de un suicidio o de un asesinato, y el caso se fue olvidando. Pero, ¿cuál es la maldición que separa esta casa de otras tantas que también han sido escenarios de crímenes extraños y muertes sin resolver, y donde también se presentan extraños fenómenos supuestamente inexplicables? La respuesta a esa pregunta la tiene la macabra y hermética Orden Dorada. Hace unos años, la casa empezó a ser reconocida por las sesiones espiritistas que se realizaban en ella, conciliábulos donde la secreta y tenebrosa Orden Dorada llevaba a cabo rituales profanos. Durante un par de años, los misteriosos miembros de la orden, ataviados como frailes con capuchas que les cubrían completamente el rostro, permitían entrar a grupos de 6 personas y, luego de cobrarles 250 pesos a cada uno, los llevaban a dar un recorrido nocturno al interior de la casa. Recorridos que dejaron de realizarse porque la intensidad de las manifestaciones era tal que aquella experiencia se volvió peligrosa. Varios incautos que tuvieron la ocurrencia de hacer el recorrido padecieron las tenebrosas consecuencias de su visita, que iban desde pesadillas terroríficamente vívidas
hasta episodios de posesiones demoníacas por los entes oscuros y malignos que la orden conjuraba en aquella casa, siendo la más común la de los fantasmas y espíritus chocarreros que acompañaban a los visitantes hasta sus propias casas para seguir asustándolos después de haber salido de la Moira. Luego de estar cerrada al público y aparentemente abandonada por varios años, la Moira reabrió sus puertas como centro cultural y entonces podía ser visitado por cualquier persona, pero de pronto y sin ninguna explicación, cerró sus puertas nuevamente y a nadie más se le permitió la entrada. Por las noches, en la calle, se pueden escuchar ruidos y voces que vienen desde el interior. A veces dan la impresión de ser un coro entonando lo que parecieran cantos gregorianos, con voces tenebrosas y malignas que erizan la piel y te hacen sentir intranquilo. Desde la calle pueden verse algunas luces encendidas y sombras que van de un lado a otro de la casa, pero los vecinos aseguran que la casa está abandonada. Hay quien dice que la Orden Dorada no es más que una invención de quien organizaba los recorridos de la casa. Otros afirman que la Orden Dorada es real y que actualmente realizan sus ceremonias y ritos heréticos en muchas de las casas abandonadas de la colonia Roma. Sin embargo, hay quienes aseguran que la Orden Dorada sí existió, pero que todos sus miembros fueron brutalmente asesinados durante la Guerra de las Logias Masónicas entre 1822 y 1834, quedando muertos en el mismo predio donde, muchos años después, se construiría la Moira, y que eran sus mismos espectros quienes abrían las puertas y daban los recorridos. 6. La Casa del Terror. Mazatlán número 23, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc. En medio de una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México se encuentra este tétrico y mórbido mausoleo de la típica familia clase mediera de la década de los 80. Un día, perdido entre 1981 y 1985, una familia comenzó su rutina diaria. Luego de tomar el desayuno, la abnegada esposa y madre subió a tender la ropa recién lavada mientras los hijos, un niño y una niña, se alistaban para la escuela. El orgulloso esposo y padre se despidió de ellos, sacó su auto de la cochera y se dirigió al trabajo. Por la noche, de regreso a su hogar, y después de meter el auto en la cochera, entró a la sala para encontrarse con que su peor pesadilla se había vuelto realidad. Su amada familia había sido brutalmente asesinada dentro de su propia casa. Aquello era la escena más macabra y mórbida que pudiera imaginar. Su esposa y sus 2 pequeños hijos yacían muertos, destazados en un grotesco baño de sangre. El crimen se hizo noticia y pronto la casa se vio infestada de reporteros, policías y chismosos que buscaban saciar su morbo, echando una mirada al infierno personal de aquel pobre desgraciado. El esposo, a punto de perder la razón por la tragedia, alegó que aquello no podía ser obra de nadie más que de un maniático depravado que debió irrumpir en su hogar después de que él se fuera al trabajo y así pudo cometer los inenarrables crímenes sin que él, como el hombre de la casa, pudiera defender a su familia. Pero las eficientes investigaciones policiales de la época dieron con que la entrada de la casa no estaba forzada. Ninguna de las cerraduras habían sido violadas y no faltaba ningún objeto de valor, lo que descartaba un robo. Ninguno de los vecinos se percató de los alaridos de la familia que era desmembrada en vida.
Cosa rara, tomando en cuenta que siempre pudieron escuchar los gritos del matrimonio cada que peleaban, que era cosa común. Así, el primer sospechoso fue él mismo, siempre es el esposo, y mientras esclarecía el caso, quedó detenido. Poco tiempo después, el mismo Jacobo Zabludowski reportó que el esposo apareció muerto en su celda y se presumía suicidio. Pero eso, al igual que los asesinatos, nunca se resolvió. Durante años, el automóvil permaneció en la cochera, así como la ropa tendida en la azotea que, al paso del tiempo, se convirtió en funestos jirones negros. Ningún familiar reclamó la propiedad y nunca nadie más volvió a vivir ahí. La casa quedó abandonada y no pasó mucho tiempo antes de que los vecinos notaran los extraños eventos que se empezaron a suscitar. Por las noches veían figuras escondidas entre la ropa tendida en la azotea o asomadas en la ventana del piso superior, y podían escucharse ruidos aterradores. El inconfundible sonido de muebles arrastrándose, fuertes golpes en las paredes, además de pisadas que suben corriendo pesadamente las escaleras hacia la planta alta y azotan las puertas tras de sí. En las noches sin luna, los vecinos cuentan que, hasta la fecha, y a diferencia del día en que se cometieron los tétricos crímenes, se pueden escuchar los gritos y alaridos de la mujer y de los niños siendo masacrados, suplicando por el auxilio de su padre. Hace un par de años se tapiaron las ventanas de la casa, retiraron el auto y pusieron una reja para que no se acerquen, pero nadie ha movido las cosas a como quedaron ese día. La escena del crimen sigue intacta, la mesa del comedor con platos servidos, las mochilas de los niños en el piso y las manchas de sangre. Todo cubierto de polvo. 5. La casona del oro. Cozumel número 76, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Aunque no puede corroborarse a ciencia cierta, pues los vecinos más viejos ya la conocieron derruida, abandonada y con una macabra historia tras de sí. Se dice que la casa perteneció a una acaudalada familia de rancio abolengo entre la aristocracia michoacana que, al crecer sus negocios, se vieron obligados a mudarse a la Ciudad de México, instalándose en uno de los fraccionamientos recientemente inaugurados al poniente del pueblo de La Romita. Pero, aparentemente, la bonanza financiera que disfrutaban significó también su sentencia de muerte. Una noche, 3 ladrones irrumpieron en la casona y, pistola en mano, asaltaron a sus habitantes. No querían dinero. Iban buscando específicamente el oro del patriarca de la familia que, según se rumoreaba, era una pequeña fortuna. Pasaron varias horas revolviendo la casa, buscando el oro, pero no podían hallarlo. Así que, un par de horas antes del amanecer, y desesperados porque se quedaban sin tiempo para escapar, amenazaron a las hijas para que el patriarca se ablandara y develara su ubicación, pero no lo hizo. Y entonces, sin titubear, las mataron. Luego a la esposa y después a sus 2 hijos pequeños. Desolado por los asesinatos, el patriarca les confesó que el oro se encontraba enterrado en el jardín, pero los maldijo, asegurándoles que no habría modo de que salieran de la casa con el botín. Creyendo que le habían sacado toda la información que necesitaban, lo mataron a sangre fría. Cavaron hasta que el cielo empezó a clarear y, justo cuando pensaban que habían asesinado a esa gente por nada y que tendrían que huir con las manos vacías, encontraron un baúl repleto de oro y joyas. Antes de irse, decidieron echar los cuerpos de la familia dentro de la enorme zanja que habían escarbado.
En el transcurso del día siguiente, los empleados y allegados a la familia se preocuparon por su desaparición y fueron a buscarlos a la casona. Lo que allí se encontraron era una escena de pesadilla. En el jardín encontraron sepultados no solo los cuerpos de la familia, sino a los bandidos, enterrados hasta las orejas. 2 de ellos ya habían muerto. Al otro no le faltaba mucho para alcanzarlos. Delirante, aseguraba que los cadáveres de la familia los habían jalado hacia la tierra, enterrándolos vivos. Se cuenta que batallaron enormemente para exhumar los cuerpos de los bandidos, pues las manos petrificadas de los cadáveres de sus víctimas, sepultados aún más abajo, estaban macabramente aferradas a ellos. Nunca encontraron el oro, situación que alentó a varias personas a probar suerte y buscarlo por ellos mismos. Carazo error. Los que corrían con suerte y no amanecían muertos bajo la tierra del jardín de la casona, escapaban solo para vivir el resto de sus días traumados y horrorizados por los recuerdos de lo que presenciaron ahí adentro. En el sismo de 1957, el techo de la casona se desplomó, cubriendo el terreno con una pesada capa de escombros que volvió casi imposible el escarbar buscando el oro. Sin embargo, aquello no hizo que la gente desistiera de irrumpir por las noches en las ruinas de la casona para buscar el preciado tesoro, solo para ser encontrados a la mañana siguiente como cadáveres dentro del terreno. A finales de los años 80, la casona, o lo que quedaba de ella, fue adquirida por un particular que cercó el lugar y volvió prácticamente imposible el allanarlo, situación que ayudó a desalentar la búsqueda del oro escondido en las ruinas de la casa, al punto que la idea se disolvió hasta no ser más que habladas, chismes, leyenda urbana. Aunque, se dice, había un ambicioso proyecto para rehabilitar aquel espacio, la casona permanece abandonada y derruida, pues, en cuanto los trabajadores se enteran de la historia del oro y se empeñan en encontrarlo, se vuelven parte de la leyenda y no se les vuelve a ver nunca más. Esta es una de esas casas abandonadas donde, supuestamente, la Orden Dorada se reúne en secreto. 4. Cine, ópera. Serapio Rendón número 9, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc. Se inauguró en marzo de 1949 y funcionó como cine y teatro durante 44 años, ocupando el espacio que perteneció al antiguo huerto de la parroquia de San Cosme y Damián. Una mole, joya del Art Deco, resguardada por 2 estatuas femeninas ataviadas con túnicas griegas que exhiben las máscaras del drama y la comedia y que, en sus mejores días, fue, junto al Cine Robles y al Teatro Variedades, uno de los 3 grandes cines de la ciudad y centro neurálgico del glamour y la vida nocturna de Feña de los años 50 a los 70. Una noche de 1971, al terminar la última proyección y mientras los acomodadores revisaban que la sala quedara vacía, notaron que alguien seguía sentado en su butaca, en el segundo nivel del recinto, en las filas más alejadas a la enorme pantalla. Todas las noches, invariablemente, alguien se quedaba dormido. Cuando por fin subieron y se acercaron para despertarle, descubrieron, horrorizados, que aquella persona no estaba dormida. Se encontraron el cadáver de una joven de 20 años. Su asesino le estranguló sentado cómodamente desde la butaca de atrás y luego salió despreocupado, perdiéndose entre la multitud. Cuando terminó la película,
Los vecinos más viejos aseguran que otros crímenes con el mismo modus operandi se repitieron al menos 6 o 7 veces más durante toda la década de los 70. En los años 80, mientras el cine operaba en franca decadencia, comenzó a esparcirse el rumor de que si entrabas a la última función y te sentabas en la última butaca, una vez que se apagaran las luces de la sala y empezara la proyección, verías a una mujer de complexión gruesa abrirse camino entre las butacas para ir a sentarse junto a ti. A mitad de la película, empezaría a hacerte la plática. Si la ignorabas y no despegabas la vista de la pantalla, pasados unos minutos, podrías voltear para descubrir que el asiento junto a ti estaba vacío. En cambio, si respondías, aunque solo le pidieras que guardara silencio durante la película, ella comenzaría a platicarte la historia de cómo murió ahorcada por un asesino en serie en esas mismas butacas y se lanzaría sobre tu cuello, tratando de estrangularte. En 1993, el inmueble dejó de operar como cine y comenzó a usarse como sala de conciertos de rock, pero fue definitivamente clausurado tras un incidente en el concierto de la banda británica Bauhaus en 1998. Desde entonces, el cine quedó abandonado y hasta la fecha no hay intención de rescatarlo. Aunque no es imposible acceder a él, tampoco es tan sencillo, y las personas que han pasado la noche dentro del derruido inmueble aseguran que está plagado de fantasmas. Algunos vagan por lo que queda del lobby, pero la mayoría se encuentra en la sala, dispersos entre las incontables butacas y, si no eres cuidadoso de no hacer ruido, los fantasmas voltearán, todos al mismo tiempo, para mirar inquisitivamente con sus ojos muertos a quien tiene la descortesía de interrumpir la función. El miedo es real. Rapatustra 2018. Toca la campana si te atreves.